Hola, les damos la bienvenida a nuestro segundo podcast de este año 2026 de Matrimonios IPA. Seguimos con el tema Unidad sin competencia. Somos un solo cuerpo. Así es que les damos la bienvenida, qué bueno que nos están escuchando, y también le damos la bienvenida a quienes van a acompañarnos en este tiempo. Por supuesto, nuestra querida pastora Irene, nuestro querido obispo, va a estar Matías y quien les habla. Hoy vamos a profundizar un poco más en relación a lo que estuvimos viendo en el podcast y escuchando también en el podcast anterior. ¿Desde qué lugar de nuestro corazón me estoy relacionando con mi cónyuge? ¿Desde el amor que cuida o desde la necesidad de destacar, de controlar o de ganar? Por supuesto, es cierto que el fundamento lo tenemos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 28, que también se mencionó entonces en el podcast anterior. Lo voy a leer, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si esto es cierto, entonces cualquier actitud que hiere la unidad termina también hiriéndose a nosotros mismos. Es decir, mi obispo, una herida, ¿cierto?, que podemos causarle a nuestro cónyuge es una herida que va a repercutir al matrimonio completo, es decir, a ambos. Hola Débora, hola Matías, qué bueno volver a encontrarnos en este tema que, claro, ameritaba una segunda parte porque es tanto lo que tenemos que cubrir, ¿verdad? Cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de cooperación y no competencia. Y es tan cierto, somos uno, se nos olvida. Y lo que más énfasis se hace en una ceremonia matrimonial, ya no son dos, son una sola carne. Y eso es lo que quisiéramos hablar por los próximos minutos. Y con respecto a lo que tú decías, claro, si yo le hago daño a mi cónyuge, me estoy dañando yo. Si hay algún tipo de ofensa a mi cónyuge, finalmente la ofensa es para mí. Nos cuesta asumir esta realidad de que somos uno, como Dios lo ha establecido, como el Señor lo ha establecido en el Y matrimonio. es interesante porque habla de la unidad, que somos uno, pero no somos iguales. Claro. ¿No? O sea, tenemos diferentes roles, tenemos diferentes, que Dios nos ha dado somos uno, pero no somos iguales. Y esa es la gracia que da Dios y la bendición que dice: los voy a hacer unidos, ¿verdad? Van a ser una sola carne, pero no son iguales. Y yo creo que este es un gran desafío, cómo poder, ¿verdad? Que somos diferentes, que no somos iguales, y que cada uno tiene, ¿verdad? Algo que hacer, y que es bueno, lo decíamos en el podcast anterior. Entonces, a mí me llama mucho la atención siempre eso, o sea, somos uno, pero no somos iguales. Y esa es la gracia de Dios Es que nos da. interesante lo que dice porque al fin, cuando uno logra una competencia en un matrimonio, yo identifico en las discusiones. En las discusiones siempre uno quiere tener la razón y siempre quiere ganar. En este caso, mi esposa siempre me gana las discusiones, yo no sé, no entiendo por qué. Pero ¿cómo logramos separar un poco la diferencia entre tener una discusión saludable, entre entre competir con nuestra pareja para poder ganar y tener la razón en la discusión? Bueno, yo creo ahí se toma mucha madurez, ¿ah? Porque, claro, tú lo dices, Débora siempre gana todas las discusiones. El problema es que a veces en los argumentos en el matrimonio entramos con los conceptos equivocados. Pensamos que se tiene que establecer una verdad única y en la que una verdad es superior a la otra. Y ya eso plantea un problema. Yo creo que los argumentos en el matrimonio son buenos, las discusiones son necesarias e importantes, pero tienen que ser desde la perspectiva de que tenemos que llegar a un acuerdo. O sea, es tan válido lo que tú dices como lo que yo digo. El problema es que, como a ti te pasa, a mí también me pasa, quiero tener siempre la razón. Me cuesta decir, estoy equivocado, tienes tú la razón. Y no es un asunto de jugar quién tiene la razón, sino que cómo llegar a un punto de decir, oye, espérate, no podemos ser, se me escapa la palabra que hay en psicología, en psiquiatría, para hablar de una persona que tiene como
dos personas en sí mismas, ¿verdad? Esos complejos, tiene un nombre. No, pues si somos uno, pongámonos de acuerdo. Entonces podemos Doble conversar personalidad, una no doble sé. personalidad, o no sé. Me acuerdo de una película. Entonces yo digo, no, pues si somos uno, a ver, tenemos que unir, vamos a completar, a lo mejor es como que fuera el cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que sabemos que cumplen distintas funciones, quizás así somos en un argumento, o sea, debo aprender a escucharte, es decir, ah, como esposo quiero escuchar a mi esposa porque está transmitiendo, entonces yo tengo también mi perspectiva, entonces, ¿cómo no chocar? ¿Cómo no irnos en a ver, ya tú tienes razón, no, yo tengo razón? Si no, ese no es el tema es cómo nos ponemos de acuerdo. No, yo creo que ahí, o sea, esa lucha, yo creo que, perdón que sea tan así, de Génesis empezó en serán una sola carne. Y decía, no van a ser iguales, van a ser diferentes porque tus roles, le dio a la mujer los roles y al hombre los roles. El problema con nosotros, creo, David, es que no entendemos, con nosotros sí, hasta acabó, que no entendemos nuestros roles. O sea, no entiendo ¿Cómo no vas a entender mis roles? Por supuesto que lo entiendo. o sea, entonces trato de competir con los roles me pongo en el papel de mi esposo, entonces trato de competir. Y creo que de repente la confusión en la discusión es que no entendemos que somos diferentes. O sea, que yo voy a entender totalmente diferente las cosas y que tengo que poner atención y que mi esposo también, o sea, es diferente y él va a captar las cosas totalmente diferente. Entonces yo creo que va en eso, entender, ¿verdad? Que somos una sola carne y que vamos a un propósito, incluso en las discusiones. O sea, entiendo cómo yo reacciono, entiendo cómo yo voy a discutir, entiendo el rol que Dios me ha dado a mí. Entonces no trato de cubrir todos los roles y trato de sobrepasarme o sobrellevarme sobre mi esposo, sino que entiendo quién soy yo y entiendo mi rol. No sé. A mí me pasaba personalmente cuando lo leía antes, pensaba, claro que no podemos competir, es decir, si yo veo que él tiene un súper buen logro, entonces yo me pongo muy contenta, si veo que si está haciendo algo bien, entonces yo también, pero claro, cuando uno habla ya desde el punto de las discusiones y la toma de decisiones, entonces ahí lograba identificar ciertas cosas que uno podía decir, claro, a lo mejor conscientemente no estoy compitiendo, no quiero decir o no digo, no, quiero ser mucho mejor que Matías, pero a lo mejor mis actos o lo que yo estoy haciéndole sentir a él o reflejando, sí es un acto de competencia y pensaba como en actos concretos, por ejemplo, en el podcast anterior se habló del dinero, que es un tema importante, de los hijos también. Pensaba un poco en lo espiritual. Si en alguna ocasión, en alguna oportunidad veo que mi esposo o mi esposa no están pasando una situación fácil espiritualmente, a lo mejor están un poco más fríos, más cansados, lo que sea. Mi actitud debería ser, en lugar de enfrentarlo o alegar y decir, pero mira, ¿tú cómo estás? Todo lo contrario, orar por él, qué es lo que tú necesitas, de qué forma a lo mejor yo te puedo ayudar. Y esto también nos enseña que no es una competencia. Yo soy mucho más espiritual que mi marido. Muy buen punto el que toca, Débora, porque a veces suele pasar, y perdón, y aquí está Irene también, como para llamarme la atención si estoy muy equivocado, pero a veces, por alguna razón, la mujer desarrolla más sensibilidad en lo espiritual, entonces se frustra con un hombre que pareciera ser que no está al mismo nivel que ella, y es como constante el reproche, no, a este lo tengo que empujar para traerlo a la iglesia, no, entonces... Y yo creo que nace de una buena intención, pero está muy mal expresado, ¿verdad? Estoy preocupado porque no viene a la iglesia, porque no lee la Biblia, nunca lo veo orar, nunca le digo que hagamos algo y lo toma mal. Claro, porque a veces incluso hasta algo tan espiritual, tan bonito, puede ser causa de depresión. Oye, ya, pues vamos a orar o no, dijimos que íbamos a orar y no hemos, ¿entiendes? Puede ser causa. Entonces, yo creo que ahí se hace más necesaria la cooperación. De repente eh, casi sin decirlo, empezar a orar por la otra persona, ayudar. Son procesos que pasamos, pero yo creo que también en lo espiritual tiene que darse esta cooperación. Los dos queremos caminar juntos, los dos queremos ir juntos. Por eso, ir solo es más rápido. Solo voy, pero si tengo que esperar a mi esposa, todo cuesta un poco más, pero se llega más lejos. O sea, si avanzamos juntos espiritualmente, como el Señor quiere, puede ser que vayamos un poco más lento, pero vamos a llegar más lejos. Y yo creo que son los desafíos que tenemos para poder entender y poder crecer.
O sea, yo creo que no crecemos muchas veces o no tomamos los desafíos como un motivo para crecer. Yo creo que tenemos que desarrollar y queremos crecer en la unidad. Queremos seguir creciendo. Yo creo que a veces los desafíos los tomamos como amenazas y no como un desafío. Ujú. Entonces necesito ser desafiada para seguir creciendo. O sea, ¿cómo este matrimonio va a crecer? ¿Cómo vamos a tomarlo como un desafío y no como una desventaja? Sino que seguimos creciendo, porque obviamente, ¿verdad? Cuando hablamos de la unidad, de que seremos una y también en Primera de Corintios, Pablo declara para que no haya división en el cuerpo, sino un miembro padece y todos los miembros se duelen. Si uno de la relación se padece, o sea, todos nos vamos a afectar. Y aquí viene todos, o sea, mi familia, nosotros también. Entonces, tener esa conciencia de que los desafíos y los desacuerdos también pueden ser un desafío de crecimiento y no de desventaja en nuestra relación. Interesante. Interesante verlo así porque inmediatamente nos frustramos. Pensamos que un dolor es siempre malo, ¿no? Y a veces un dolor puede ayudarnos a crecer. Hay O por dolores de ejemplo, crecimiento. las situaciones que siempre surgen, constantemente y surgen y surgen. Mm. Entonces, obviamente aquí hay algo, Un llamado. necesito crecer en esto, Ujú. porque no estoy avanzando. Porque si los mismos problemas siguen siendo los mismos problemas, hay algo que necesito crecer. Que tengo que ir superando. Ajá, y para crecer en esta relación de unidad y de entender, porque si mi esposa está, ¿verdad? O mi esposo está sufriendo, hay algo aquí en la unidad. Entonces, Y doctora, y con ejemplos prácticos, por ejemplo, sabemos que el matrimonio tiene que ser una unión y en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, pero cuando llegamos a situaciones límite, como que olvidamos un poco ese compromiso que hicimos y nos muestra también un poco, a lo mejor, la ignorancia de cómo enfrentar situaciones al límite. En vez de ser una sola carne, nos encontramos en una situación límite y en el matrimonio en una situación donde no hay entendimiento, no hay comprensión, sino que hay solo discusión. ¿Cómo prácticamente se puede...? mira, es bien interesante porque justo dijiste, bueno, esto que hacemos esta declaración, la hacemos con todo, cada matrimonio se hace esta declaración. Últimamente con mi esposo estamos leyendo en la consejería prematrimonial, estamos leyendo juntos esta declaración y preguntar qué opinan cada uno, o sea, y escriban qué ustedes opinan de esto, Acerca del voto. acerca del voto. Ujú. ¿Qué opinan acerca del voto? ¿Cuál es su percepción? Porque yo creo que es bueno saber cuál es la percepción antes de casarte. O sea, entiendes lo que estás diciendo Claro. y entiendes lo que vas a hacer. Es que antes de casarse todos van a decir sí, 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 sí. Claro. Es que por eso lo digo, porque uno, y recuerdo esa frase, porque en la salud, todo bien, pero cuando hay enfermedad o hay dificultad, no solamente nosotros, sino que a lo mejor de nuestros hijos o seres queridos, tenemos que afrontarlo de una forma diferente y hay mucha tensión en cómo uno enfrenta la situación. Yo creo que el hecho, lo plantea bien Matías, porque el hecho de que se mencione en el voto nupcial ya está comprobado que van a ser temas. Claro. O sea, la salud va a ser tema. El dinero. El dinero va a ser tema. La infidelidad va a ser tema. Todos esos temas van a estar ahí. Y por eso se plantean en un voto. O sea, porque la posibilidad va a estar. Entonces, yo me comprometo y por eso tengo que retrotraerme. Oye, yo me casé con una mujer sana. Y ahora, o los cambios de vida que experimenta una mujer. Oye, a mí nadie me dijo, nadie me advirtió. Claro. Es una perspectiva media machista, pero Se acuso entiende. recibo desde la perspectiva. Entonces, yo tengo que decir, no, pues yo hice un compromiso. Entonces, un compromiso que iba a hacer en cualquier situación. O la esposa que dice, oye, yo me casé contigo. Es como, esto es un poco patético, pero yo trabajaba en Estados Unidos y estábamos en una fábrica trabajando. Y de repente nos informaron a todos que se acababa el trabajo, este era el último día y ya no había más trabajo. Entonces yo estaba ahí cuando un compañero llama a su casa y le dice, oye, ¿sabes qué? Me acaban de despedir. Entonces yo alcancé a escuchar la esposa diciendo, yo no sé qué vas a hacer, pero yo me casé con un hombre con trabajo, así que no llegas hasta la casa hasta que vengas con trabajo. O sea, ¿me entiendes? Como no entender que va a ser en las buenas y en las malas, en adversidad. Y por eso nosotros tenemos que asumir con responsabilidad, y esto lo hacemos con la ayuda del Señor. Es un amor sacrificial,
entender que estamos juntos en esto, porque si se enferma mi esposa, me enfermo yo, somos uno. Es un caos. Cuando se enferma el hombre es un caos. Yo digo, no, por Nos Dios. morimos. Yo escribo mi testamento cada vez que me resfrío. Sí, mi esposo se resfría y se quiere ir, ya se quiere morir. Y dije, Quiero no, con se el resfrió. Señor. Entonces, yo digo, desde ese punto, asumir que estos votos vamos a ser probados en cada uno de ellos y tenemos que asumirlo con esa responsabilidad. No, yo di mi compromiso y con la ayuda del Señor. Dios nos va a ayudar para poder hacerlo, porque finalmente lo que nos mueve es el amor, el deseo de estar juntos. Gracias. Pensaba bueno, la competencia matrimonial casi nunca comienza como un conflicto abierto. Comienza en el corazón y en ocasiones comienza, o no sé si comienza, pero pensaba en la importancia de ceder y de también comunicarnos bien, porque en ocasiones nosotros podemos manifestar ya que queremos ser reconocidos más que el otro, pero a lo mejor hay una inseguridad detrás de eso, que a lo mejor no fue conversada. Entonces, por eso pensaba en esto, a la hora a lo mejor de enfrentar... A propósito de lo que tú me dices, unos pastores nuestros jóvenes, o relativamente jóvenes, me preguntaban acerca, mi obispo, ¿cómo lo hacemos que tenemos que aconsejar a personas que vienen con cosas, con trauma desde la niñez? Es complicado, porque dos personas se casan y no sabemos de trauma, no sabemos de cosas, sino que se van a manifestar después. Lo digo a propósito de lo que tú dices, esta necesidad de reconocimiento, que es súper fuerte, ¿me entiendes? Entonces está relacionado con algo de mi niñez, está relacionado con algo de mi pasado, pero yo no soy capaz todavía de unirlo. A mí me parece súper justo tener que ser reconocido, pero de repente cuando es demasiado, entonces tengo que ir un poco para atrás y pensar, pucha, a lo mejor yo estoy queriendo recibir en mi matrimonio algo que no tuve en mi infancia o en mi niñez. Entonces una especie de compensación. Y yo digo, bueno, tenemos la bendición que el Señor nos sana. Dice que cuando venimos a Cristo las cosas son hechas nuevas, pero el Señor lo puede hacer instantáneamente, pero también lo puede hacer con un proceso. Y el proceso de repente es entender, ¿por qué necesito siempre el reconocimiento? ¿Por qué necesito siempre que se me diga? Hay algo a lo mejor aquí que está... ¿Por qué soy tan insatisfecho y siento que mi esposa es poco cariñosa? ¿Por qué siempre siento que estoy en deuda? Siempre siento que ella está en deuda conmigo. Porque ¿seré que yo a lo mejor tengo una falta, una carencia? Entonces, como bien tú dices, parte del corazón. Entonces hay que examinar, tendremos alguna herida, tendremos algo ahí y traerlo al Señor, traerlo a las plantas de Cristo. Y es interesante porque Lucas 6 habla de esto y al final dice, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que sale, lo que está en el corazón, o sea, va a salir. Entonces, yo creo que tenemos carencias y hemos pasado nuestra niñez o cosas. Entonces, traemos todo eso. Entonces, yo quiero que mi esposo supla todo lo que, o mi esposa supla todo lo que yo necesito. Entonces yo creo que aquí viene, ¿verdad? ¿Qué hay en mi corazón? Es que examinar el corazón, ¿qué hay en mi corazón? ¿Cuáles son esas carencias que yo pasé? ¿Por qué necesito tanto reconocimiento? ¿Por qué necesito tanto, o sea, que me pongan atención? O por qué, no sé cuál sería el problema, pero hay algo que hay en nuestro corazón y nosotros lo sacamos porque está ahí. Entonces yo creo que viene este filtro, cómo analizamos. Y yo creo que el salmista dijo, examina mi corazón y ve lo que hay dentro de él. O sea, por favor, Dios, necesito que examines mi ¿Le corazón. podríamos decir eso a nuestras parejas, a nuestro matrimonio? Examina mi corazón. Yo le digo, Examina. porque es un trabajo también súper personal de decir, de hablar, de contar para que mi esposa sepa mi vida antes que me conociera, las cosas que viví. Hay cosas que uno omite y hay cosas que no habla. Y yo por lo general soy muy poco para hablar o malo para hablar y no abro mi corazón. Es más, las veces que la Deo me dice que vaya al psicólogo a verme y digo no, porque voy a tener que hablar y voy a estar pagando 10 sesiones para recién empezar a tener una respuesta. Entonces me cuesta mucho eso, pero también trae problemas también dentro del matrimonio, no abrir el corazón, no examinar el corazón y el también no tener el interés yo de examinar el corazón de mi esposa. Pero La actitud es que... y gracias por compartir, Matías. Yo creo que a todos los matrimonios nos pasa un poco y no es como consuelo de tonto en el sentido de decir, bueno, a todos les pasa. No, yo creo que hay un poco eso. Venimos heridos. O sea, y eso complica un poco la relación porque
el egoísmo tiene una razón de ser. O sea, hay un montón de cosas Sí. que tienen. Venimos heridos, o sea, venimos con el corazón roto. Y, por ejemplo, con Irene, yo creo que las conversaciones más profundas que hemos tenido ha tenido que ver con cosas que hemos mirado hacia atrás. Pero es un tema súper delicado también, porque ahí está la responsabilidad de decir cuánto puedo decir, y no es que te quiero ocultar algo, pero son cosas que ni siquiera tengo tan procesadas como para poder decirlas. Pero momentos profundos que hemos tenido en que nos hemos abierto, en que yo he podido abrir el corazón o ella ha podido abrir el corazón, la recepción es impresionante, o sea, porque no es alguien que te juzga, no es alguien que te condena, sino es alguien que está ahí para... Entonces, yo creo que esa es Para la... contener. Si no fuéramos cristianos, diríamos, esa es la magia, pero no hay magia, ¿verdad? Eso es lo hermoso, que por eso ese complemento es necesario. El Señor sabe que estamos heridos. El Señor sabe que hemos venido a esta relación dos personas que hemos sido afectados por todas diferentes cosas, ¿verdad? Y estamos en este proceso de sanación. Por eso al acercarnos a Dios nos terminamos Y yo acercando creo a Dios. que ahí, ¿verdad? Lo del corazón y del egoísmo viene de una raíz de que nos cuesta, es algo que nos podemos aferrar. Es algo que me puedo aferrar, entonces trato de aferrarme a eso y como que se me va. Entonces necesito analizar mi corazón y ver, ¿verdad?, lo que hay dentro de él para poder ver que cómo yo puedo reconocer al otro, o sea, cómo yo no puedo ser egoísta. Yo creo que mi corazón está herido y muchas veces es algo que yo me aferro a. Entonces trato ¿verdad? Entonces me resisto a ceder, Como un mecanismo de defensa. defensa. Entonces me cuesta ceder, me cuesta, ¿verdad? Me mido como más superior. Y muchas personas, ¿verdad?, que se sienten superiores, es un conflicto interior que en realidad me siento inferior. Entonces trato de demostrar lo contrario. Entonces, O mostrarme fuerte, sí, mostrarme agresivo, fuerte cuando y realmente no. me siento... O sea, como que si la debilidad es un defecto y como que yo tengo que poner algo, entonces no estoy siendo sincera. Y qué bueno que vienen a esto, ¿verdad?, del corazón, que ahí empiezan muchas cosas y tenemos que analizarnos. O sea, ¿por qué yo no puedo ser por qué no le puedo decir más buenas cosas a mi esposo? ¿Por qué me cuesta reconocerlo? Entonces yo creo que ahí la mujer también, ¿verdad? Entonces yo creo que viene al corazón. ¿Cómo examinamos las motivaciones que nosotros tenemos? Y yo creo que como pareja tenemos que llegar a un lugar, ¿verdad?, que me sienta en confianza, tranquilo y poder examinar, Abrir mi corazón. abrir mi corazón. Sí, es responsabilidad nuestra, en este caso mía, cuidar el corazón de mi esposa y también es responsabilidad de mi esposa cuidar mi corazón, Absolutamente. entendiendo que somos hijos de un mismo padre y Absolutamente. que tengo Por el eso, suegro más temido de... Ahora yo les voy a hacer una pregunta a los más jóvenes, ¿verdad? ¿Y ustedes sienten, o sea, por ejemplo, que muchos matrimonios este es un tema de rivalidad o un tema de competencia o cómo lo ven? ¿Lo ven? Yo No, creo que... Yo creo que al menos yo no lo podría identificar. Yo creo que esto es algo tan íntimo y tan propio, por eso me gusta lo que acaban de decir, esto de examinar y de conversar, porque el matrimonio no es un contrato, es una realidad espiritual. claro, Entonces tenemos que crecer juntos, tenemos que ser un equipo y para eso yo tengo que conocer cuáles son las debilidades de mi marido, él tiene que conocer mis miedos, mis debilidades para así poder avanzar y en el fondo más que intentar ser mejor que el otro, pensar que somos uno solo y que juntos vamos a poder lograrlo. Pero personalmente no podría identificar en otros matrimonios como ¿cómo lo rivalidad. ves tú, Mateo? eh, ¿Se da la competencia? yo siento que no, en el diario vivir no se da. No O estoy quizás hablando no se de- percibe, Sí. no lo llamamos competencia, pero... No, porque los logros de mi esposa para mí son un logro lindo, bonito, y son mis logros también. Ujú. Entonces, yo siento que es más en las discusiones que por haber una competencia, pero en el sentido de ganar la discusión, que en el diario vivir día a día. Ujú. Pero no estoy hablando de mi matrimonio, porque la discusión le gana a mi señora. No. Ay, que es No, exagerado, no es así. Pero también es un tema de colaboración, de cuidar el corazón y también de colaborar para solucionar los conflictos. Ujú. Si no hay un sentimiento de querer solucionar el problema, Claro. es muy difícil llegar a un acuerdo, No, sin duda. sobre todo si ya hay un conflicto dentro del matrimonio.
Sin duda. Bueno, y ese es el desafío, po, a poder cooperar, poder ayudarse, poder estar ahí para el otro. Tú dijiste algo, guardar el corazón de la esposa. Por eso, y perdón que lo diga, por eso los divorcios son tan terribles, porque es como que partieras a una persona en dos, la haces pedazos. ¿Quién gana en el divorcio? Nadie gana. O sea, obviamente yo entiendo, hay situaciones que son ya Extremas. extrema y irreemplazable. Pero en un matrimonio es dejar a la persona que tú le confiaste el corazón, es como atrás. Mm. Y es difícil, por eso el matrimonio está pensado para toda la vida. O sea, por eso me comprometo, por eso abro mi corazón, por eso me atrevo a desnudarme física, emocional y espiritualmente contigo, porque sé que vamos a estar juntos. Mm. No me vas a tener nunca que arrepentir de que algo que te dije, nunca me vas a arrepentir de algo que hicimos, porque somos uno, porque nos Mm. mantenemos en unidad. La palabra nos confronta y nos dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y aquí entonces, claro. Eso es lo difícil. Po. Entonces, Eso es lo ¿cómo difícil. tiene que haber una transformación? Aprender a colaborar. Y ahí vamos de nuevo a esto, colaborar, somos un equipo, no es solo. Pensaba, por ejemplo, de repente también en otro ejemplo concreto, es cuando llegamos del trabajo. En mi caso, Matías está todo el día en la casa y yo llego a la casa. Y yo llego Y yo hago todo. agotadísima del Matías. trabajo. Matías es el dueño de casa. Él es el dueño de casa, sí. Delante hablaban de lavar y cocinar y finalmente yo me reía porque son las tareas que Matías hace en la casa. Y yo, de las cuales yo estoy muy orgullosa y las hace súper, súper bien. Gracias. Pero pensaba, yo llego agotadísima al trabajo porque tengo un segundo básico y Llegas a lo ver digo. tele. No, claro, tengo que llegar a hacer mis tareas, ya los roles que yo cumplo ahí en la casa, que es pagar el permiso de circulación. No, mentira, no. Ver que el auto está funcionando. No, eso lo hace Mati también. No, pero claro, Mati es como su pensamiento es, de hecho canta una canción cuando yo llego, que es La Gloria de Dios, la gloria de Dios, porque al fin llego colaboración para la casa. Y claro, posiblemente yo quiero llegar a sentarme y descansar y ver una película porque tuve un día súper agotador, pero no es así. Y yo estoy súper cansado también porque estuve trabajando todo el día y los niños llegaron del colegio y el ruido. Entonces, ¿cómo transformamos eso, lo consensuamos a que los dos estamos cansados, los dos queremos descansar, sentarnos un rato, despejar la mente, poniéndonos en el lugar del otro, que el otro se ponga en el lugar mío, porque yo creo que ahí también nace a lo mejor una competencia, es quién está más cansado. ¿Quién hace más cosas en la casa? ¿O quién tiene un trabajo más rudo? Claro, ¿cuál trabajo es más demandante? Claro, y es difícil. Sí, por eso nos vamos a dormir. No. Acordamos. No, yo creo que ahí viene, o sea, es esta, obviamente los dos están agotados, los dos tienen cosas que hacer, y viene esto así, como por ejemplo, ¿quién está más cansado? O sea, ¿quién hizo más? O sea, y es como pasarle, como yo hice más, tú tienes que hacer. O sea, Te toca. te toca a ti. No. ¿Y será sano eso o no? ¿O será bueno hablar? O sea, ya, a ver, mira, ¿qué haces tú? Y ver qué hace cada quien. ¿Puedo abrir yo mi corazón en este momento? Apagar la transmisión. Oye, se está Y tener formando una en charla una matrimonial. consejería aquí ya. No, porque hubo un momento en que yo sí me Yo sentía. ando sin boletas. Pues, Sí me sentía que yo hacía muchas cosas en la casa y decía, ya, pero tú llegas a esta hora y está todo hecho, ayúdame con los niños, y era como competencia. una queja. Hasta que dije, no, pues oye, si cada uno tiene su función, yo no me preocupo absolutamente nada de las cosas del colegio de los niños. No sé qué ramo le toca cada día. No sé en qué curso están, No en qué sé. escuela van. Yo sé que van al colegio y después vuelven, nada más. Pero ahí como que, y fue una cosa propia, yo logré entender que cada uno tiene nuestras funciones dentro del hogar. Po. Claro. Y los dos, fusionados esas funciones, logramos llevar la casa adelante, a nuestra familia adelante. Po. Y ahí dejé de reclamar y empiezo a cantar esa canción cada vez que llega la demo. Mira, a nosotros nos pasa quizás algo, ya que estamos hablando de confesiones. El reclamo un poco, Irene, es que yo no ayudo tanto, por ejemplo. Es que yo siempre estoy en algo, siempre estoy escribiendo, entonces pareciera que no estoy haciendo algo, pero estoy haciendo cosas.
o en un llamado o atendiendo algo, pero me doy cuenta que en lo doméstico Irene necesita ayuda. Entonces, a mí en lo personal me facilita cuando Irene me pide ayuda. No debería pedirme ayuda, porque es un trabajo, pero me ayuda, me orienta. Uno está resolviendo los grandes problemas de la humanidad como para poner la mesa, ¿me entiendes? Pero me ayuda si me dice, Irene me dice, oye, ¿puedes poner la mesa? Y a mí siento alivio porque estoy haciendo, sé que tengo que hacerlo, pero a veces me cuesta unir los cabos. Entonces yo creo que en ese sentido el pedirse ayuda es bueno y hacerlo de una forma que no sea queja, sabiendo que somos equipo. Si llegas cansado, dices, oye, estoy súper cansado, podrías yo, y ver un poco cómo, no sé, a lo mejor me fui de lengua. No sé, porque tú eres el que, tú eres el que no va, no, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Claro. O sea, obviamente yo creo que mi esposo no está haciendo nada, pero él está haciendo algo. Con alguien estar hablando, Eso muy importante, yo digo. No, o sea, obviamente está haciendo algo, pero hay veces que sí, o sea, yo necesito ayuda. Y, o sea, le digo, sería bueno que... Sería bueno que movieran la silla, sería bueno que... A mí me gusta ir a comprar, eso me encanta, que me Sí, mandan a comprar. Entonces mi esposo tiene el don de comprar. Es como arrancarse, exactamente, arrancar, sáqueme de aquí. Hay algunas prácticas concretas que podemos tomar para la colaboración entre matrimonios. Una es tomar decisiones importantes juntos, reconocer verbalmente los aportes del cónyuge, dejar de competir por control y buscar acuerdos, recordar que no somos adversarios y somos aliados. Justamente una de las cosas, y lo conversábamos justo ayer con la Debo, tomar decisiones importantes juntos. A mí me pasa que yo trato de vivir en el 2 días antes del que estoy. Entonces, y lo conversamos hace una semana atrás porque era día viernes, estábamos súper cansados y yo tenía la mente en el día domingo. Ya tenía solucionado el día sábado, entonces quería saber qué iba a pasar el día domingo. Y la Debo me dice, oye, pero un poco reclamándome, así, oye, pero este día viernes, déjame descansar, yo no quiero pensar en lo que va a pasar mañana. Y a mí me afectaba eso. Y justo ayer lo conversábamos con la Debo, y la Debo reconoció que se equivocó. No, me dijo, me pidió perdón. Me pidió Sí, es disculpas. verdad. Sí, Dilo, si ya sí, me estás me exponiendo pidió aquí disculpas públicamente. y me dijo que a lo mejor su actitud no debería haber sido reclamar, sino que haber sido más sutil, haber dicho, ya, veámoslo con tranquilidad, estamos en este día, vuelve a la tierra, deja tu mente descansar, y a mí me pasa mucho eso, pero lo entendimos ayer, y una conversación súper profunda que tuvimos con mi esposa, de que cualquier situación que a mí me afecte, yo no la puedo resolver solo. Claro. La tengo que resolver con mi Señor. Es como, me hace pensar, no sé, Matías, y no te estoy diagnosticando ni nada, pero las personas que sufrimos de ansiedad. Sí. Es que estaba relacionado No quería con... decirlo, no quería decirlo. pero él sufre. Corremos el riesgo de ser incomprendidos, porque, y en ese sentido yo agradezco la gracia de mi esposa, que me tiene paciencia. No sé si un ansioso deja de ser ansioso. La verdad creo que... Pero yo creo que podemos controlarnos. Pero la puede disfrazar un poco. Entonces, yo veo que Irene se inquieta a veces con mi ansiedad, pero yo la reconozco, pero digo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque es algo que estoy, o sea, que me está molestando. Entonces, yo creo que ahí es importante la comunicación. Ya te estás poniendo un poco ansioso, tranquila, respira un poco, toma aire, tranquilo, cuenta, o sea, y no haciendo burlas, sino que realmente algo que nos ayude, en el caso de la pareja, el hombre o mujer que sea lo ansioso, que el otro lado comprenda, lo abrace y que pueda ayudar. Porque a veces, en el buen sentido, a lo mejor cometo un error diciendo esto, la ansiedad en cierta manera ayuda a empujar las cosas, yo pienso, ayuda a pensar un poco más allá, pero obviamente en extremo nos hace daño y finalmente daña la relación. Pero mire, es interesante porque la palabra del Señor en Eclesiastés 4, del 9 al 10,
dice, ¿verdad? Que mejores son dos que uno, porque Claro. si uno cae, el Mm, otro se levanta. claro. Entonces, es aquí lo que llegamos, ¿verdad? De cómo tomar las decisiones importantes juntos, cómo reconocer verbalmente los aportes del cónyuge. O sea, pensar en eso, son mejores dos que uno. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Si uno cae, si uno está debilitado, el otro lo levanta. Claro. Entonces, yo creo que aquí viene el reconocer, ¿verdad? Dejar de competir por el control y no es tanto, ¿verdad? Y buscar el acuerdo. ¿Cómo llegamos a ese consenso? ¿Cómo podemos llegar? Recordar que no somos adversarios, sino somos aliados. Somos Mm. esas personas que estamos juntos y tenemos un propósito de estar juntos. Y es que nosotros decimos, nos casamos para la gloria de Dios. Así como tú ves la gloria cada vez que llega, nos casamos para ver la gloria de Dios. Y bueno, aquí hemos como abierto un poco nuestro corazón, dado ejemplos, cada uno según sus realidades, pero igual nos gustaría que nuestros hermanos, quienes nos escuchan, pudieran reflexionar, a lo mejor en qué área de mi vida yo necesito dejar de competir y conversarlo, ¿sabes? Que me está pasando esto a través de lo que escuchamos, me doy cuenta que coincido en algunas cosas, a lo mejor hay otras áreas de mi vida que sí me gustaría trabajar y pedirle al Señor ayuda, porque no debemos olvidar de que somos uno solo, vamos remando para el mismo lado y la competencia finalmente lo que hace en nuestro matrimonio es que lo debilita. Claro. Y empezar a colaborar también. Y empezar a colaborar Sí. también. Un mensaje de esperanza y gracia. Tal vez hoy te das cuenta de que has estado defendiendo más tu posición que la relación. La buena noticia es que Dios restaura lo que se rinde. Amén. Cristo es nuestro modelo. No se aferró a sus derechos, no compitió por autoridad, se entregó por amor. Y eso es lo que yo le digo a mi esposa en este momento. No compito por la autoridad, me entrego por tu amor y mi amor hacia ti. Queremos entender que no es una competencia, el matrimonio no es una competencia, sino que es un trabajo en conjunto, que somos aliados, somos una carne, que queremos entregarnos y divertirnos y sobre todas las cosas que Cristo sea el centro de nuestro matrimonio, porque siendo Cristo el centro de nuestro matrimonio va a ser el centro de nuestra familia y cualquier situación que nosotros enfrentemos la vamos a poder enfrentar con la gracia que el Señor quiere que la enfrentemos. Es interesante, dentro de las declaraciones que diste, Matías, está el rendir mis derechos. Qué difícil es eso. Qué difícil, suena bien, lo leemos y todo, pero es difícil rendir mis derechos. O sea, yo como hombre siento que tengo derecho, oye, yo me saco la mugre y todo, ¿verdad? Necesito aquí afecto, necesito reconocimiento, necesito cariño, necesito, ¿verdad? Que me hagan caso. Pero cuando vemos a Cristo y vemos a alguien que rinde sus derechos, estamos justo a propósito de lo que fue Semana Santa, hablando de cuando vienen a apresar a Cristo, ahí luego de haber orado en el huerto de Getsemaní, y lo vienen con espadas, palos, vienen en contra de él, y entonces en desesperación Pedro toma una espada y le corta una oreja, y el Señor le dice, oye Pedro, si yo quisiera defenderme, le digo a mi padre y mandaría 12 legiones de ángeles, pero el tema no es defenderme, yo ya decidí entregarme. Sí, yo creo que lográramos entender eso en el matrimonio, que no es defender mi posición, no es defender lo que yo quiero, pero entregarnos por amor, eso nos cuesta porque la gente piensa, ¿y qué si caigo en el vacío y no hay nadie ahí que me reciba? No, es confiar que va a estar la persona ahí, que una vez que me rindo en amor, la otra persona va a estar también. Y el amor también es sacrificio. Es Absolutamente. despojarse de nuestra comodidad Sin para duda. entregarle una estabilidad y amor a nuestra esposa o esposo. Sin duda, sin duda. Como dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros. Amén. La unidad no se impone, sino que se elige. Sí. Y cuando el matrimonio vuelve a verse con un solo cuerpo, la gracia comienza a fluir nuevamente. Como matrimonio, entonces, este debe ser nuestro sentir y pensamiento, unánimes, juntos, en un mismo sentir. Tengo una pregunta. A ver. Aprovechando que está mi obispo pastor aquí, ¿uno puede decirle a nuestra esposa renovar los votos diariamente, semanalmente, mensualmente, haciendo un reconocimiento a lo mejor o un compromiso entre nosotros mismos? Mira qué interesante lo que preguntas y me hace pensar, yo quedé muy en modo Semana Santa. Nosotros participamos de la cena, participamos de la comunión.
tomamos el vino que representa la sangre y el pan que representa el cuerpo. Y eso es el pacto, ¿verdad? La alianza, el compromiso. Y dice la palabra del Señor, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La pregunta es, ¿cuántas veces podemos participar de la comunión? Y la verdad es tantas veces como quisiéramos. Lo mismo en el matrimonio, eso es un pacto, una alianza. ¿Cuántas veces debería renovarlo? Las veces que sea necesario y las veces que quiera. Siempre y cuando no caiga en ya es En la día costumbre, domingo, ya claro. tengo que no, sino que es algo renovado y algo real. O Con sea, conciencia. con Entendiendo lo que conciencia. estamos Sí. haciendo. Entendiendo Claro. que estoy definitivamente renovando mi compromiso contigo. Es muy importante entender lo que uno está diciendo y haciendo. Y me acuerdo un poco lo que dijo la semana pasada con respecto de dar 3 glorias a Dios al Señor. Cuando uno lo hace, hágalo con ganas. O sea, Claro. y de eso se trata, de entender lo que estoy haciendo. Estoy dando la gloria a Dios, no porque sea una costumbre, sino que porque lo quiero hacer, que salga de mi corazón. Entonces, un poco para poder que también tengan hacerlo en la casa. Cuando quiero decirle a mi esposa que la amo, no decírselo porque para que ella sepa que la amo, sino que decírselo porque realmente la amo, porque me están haciendo del corazón. Queremos dejarlos con unas preguntas finales para ir cerrando un poco y que puedan hacer algunas cosas en su casa. La pregunta es, ¿mi forma de amar hoy está sanando o está compitiendo? Y queremos dejar esa pregunta ahí en su pensamiento y queremos invitarlos a que pueda orar con su cónyuge esta semana, aunque sea algo breve, y pedirle al Señor, enséñanos a caminar como un solo cuerpo, enséñanos a ser una sola carne, enséñanos a diferenciar la competencia y entregarnos el uno al otro Como Jesús lo hizo como con la Jesús lo iglesia. hizo por la iglesia. Le queremos dar las gracias por No, este gracias, capítulo. gracias a usted y animar a todos quienes nos escuchan que hay esperanza. Dios tiene una mejor versión de nuestro matrimonio en el presente y en el futuro inmediato. Muchas gracias, mi pastora. Que Gracias. Dios la bendiga. Son de mucha bendición para nosotros. Muchas gracias, esposa mía, por estar aquí. Muchas gracias a mí mismo. No. Muchas gracias a Marquito, a Vero, Gracias, Marco. a Gracias, Marle, Vero. a Pancho, que hacen posible todo esto. Y lo esperamos en un próximo capítulo. No se lo pierda, escúchelo junto a su pareja. Si no lo puede escuchar con su esposo o esposa, escúchelo solo, coméntelo luego, posteriormente. Y esperamos que sea bendición. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones.